Nicaragua es responsable internacionalmente por la falta de protección de propiedad comunitaria y de consulta adecuada a los pueblos Rama y Criol y la comunidad negra indígena creole de Bluefields ante la aprobación del fallido proyecto del Canal Interoceánico. Sentenció este lunes 18 de noviembre de 2024 la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Estado de Nicaragua deberá indemnizar por hasta 1.5 millones de dólares por los daños materiales e inmateriales sufridos por estos pueblos. El mismo día, el régimen Ortega Murillo anunció una nueva ruta para el canal interoceánico, aunque siempre atraviesa los pueblos indígenas del Caribe que interpusieron los reclamos desde 2013. Hablamos con la doctora María Luisa Acosta. Ella es coordinadora del Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas CALPI, una de las organizaciones que acompañó la demanda ante la Corte IDH. Veamos lo que nos dijo. Doctora, ¿qué significa este fallo que reconoce esta violación de los derechos de los pueblos Rama y Criol en el marco del proyecto del Canal Interoceánico del régimen Ortega Murillo? Lo más importante, creo yo, es que se reafirma el derecho de estos pueblos a ser consultados de manera libre, previa e informada, y desde el inicio, desde que se conciben los proyectos y no al final de ellos, y también respetando el liderazgo comunal y tradicional, respetando que ellos eligen a sus autoridades para que los representen en todos estos procesos. Otra cosa que también fue importante en la sentencia fue que manda retrotraer el proceso de elaboración y de emisión del título de propiedad de la comunidad negra creole indígena de Bluefield, que quedó altamente lesionada al solo haberle dado el 7% de todo el área que ya había aprobado la CONADETI, la Comisión de Demarcación y Titulación, y de manera irregular, ¿verdad? Violándoles el derecho de representación y el debido proceso legal, le terminaron otorgando solo 7%. La Corte manda a que se retrotraiga el proceso a donde comenzaron las violaciones y que se haga de conformidad con la ley para entregarles a ellos lo que les corresponde. También la Corte reconoce que se violó el derecho a un ambiente sano, que el Estado no ha cumplido con la obligación de proteger a estas comunidades de las invasiones de colonos y de resguardar su medio ambiente. También manda a sanear el territorio Rama y Criol, lo cual incluye la reserva biológica Indio Maíz. ¿Y cuál ha sido la reacción de las comunidades en Nicaragua? Me imagino han esperado más de 10 años desde que interpusieron la denuncia, ¿no? Asimismo, ellos, bueno, estuvieron en oración antes y han estado muy impactadas por la resolución. Esperan, ¿verdad?, que el Estado cumpla con su obligación nacional e internacional de acatar la sentencia. La Corte le da un año para que cumpla la sentencia en un proceso entre las partes, entre los representantes legales, también los representantes indígenas y afrodescendientes, crear un proceso de coordinación para el cumplimiento de la sentencia. El Estado de Nicaragua tiene que indemnizar por hasta 1.5 millones de dólares y además tiene otras repercusiones, las que usted ya mencionaba. ¿Ustedes tienen alguna expectativa sobre el acatamiento del fallo por parte del Estado en este momento? Esa es su obligación. El Estado promulga que es un Estado que respeta los derechos humanos, que respeta el ordenamiento internacional. Para esta sentencia no hubo representación del Estado de Nicaragua. Desde 2022 fue declarado en desacato por no atender resoluciones del tribunal ni responder las comunicaciones. ¿Cómo valoran ustedes esta postura del gobierno actual? En la parte desde el 2014 hasta el 2020 fuimos a audiencias y ellos fueron. Se presentaron incluso las pruebas sobre las cuales se basa la Corte para decir que no hubo una consulta libre, previa e informada, las presentaron ellos. Fueron unos mamotretos de 300 hojas las que presentaron en Haití cuando tuvimos la audiencia allá, y basado en lo que ellos trajeron, pues corroboraron todo lo que nosotros habíamos dicho. O sea, en esa primera etapa sí estuvieron. Luego en la parte de la Corte, primero la primera etapa es ante la Comisión, la segunda etapa es ante la Corte, renunciaron a su derecho de defender al Estado de Nicaragua, de defender su dicho, de defender su posición
pues ellos verán, esa es la responsabilidad internacional que ellos tienen. Nosotros siempre estuvimos ahí, estuvimos abiertos, la Corte también, siempre se les notificó de absolutamente todo y bueno, eso es lo que hay. Daniel Ortega ofreció a China justamente este lunes 18, el mismo día de la sentencia, revivir el fallido proyecto de construcción de un canal, pero hay una nueva ruta, ahora pasaría por el lago Solotlán o de Managua en vez del lago Cocibolca, es una ruta más larga, pero empieza siempre por el lado del Caribe, por supuesto. ¿Qué opinión le merece este nuevo intento de vender este megaproyecto por parte del régimen a estas empresas chinas sin presentar ningún estudio? De lo que pude ver, porque no tengo ninguna información más que la que presentan los medios, ¿verdad? Del mapa, los 52% de la ruta está, o por lo menos toda la ruta del nuevo proyecto que atraviesa la región autónoma de la costa Caribe Sur está dentro del territorio Rama y Creole y de la comunidad negra creole indígena de Bluefield. Tendría que desde el momento que está concibiendo un nuevo proyecto, tomar en cuenta a estos pueblos, consultarlos, tomar en cuenta sus derechos territoriales, sus derechos culturales, sus derechos medioambientales y abrir un proceso de consulta, un proceso de participación, ¿verdad? Con ellos, que hasta donde yo entiendo no se ha realizado. Por otra parte, pues no, como le digo, no tenemos mayor información al respecto, pero después de la sentencia de la Corte dice que los estados tienen derecho de realizar proyectos, ¿verdad? De potenciar sus proyectos de desarrollo, etcétera, ¿no? De infraestructura, en este caso de obra pública. Porque está hablando también de carreteras y de puertos, todo eso son obras públicas que debe dar a conocerlas al pueblo en general y a las comunidades que pueden ser afectadas en particular, ¿verdad? En este caso, pueblos Rama y Creole y las otras comunidades que queden en el camino, comunidades campesinas, otros municipios, etcétera. Y que ese tiene el derecho, pero también tiene la obligación de consultar, de informar y de tomar en cuenta los derechos humanos, que en este caso son derechos culturales, medioambientales, derecho de propiedad. El derecho de propiedad también es un derecho humano, de todas las personas que pueden resultar afectadas. Entonces, el problema no es que se haga, el problema es que se haga mal o que se trate de hacer mal como ya ocurrió la primera vez, pues en el sentido de que no se cumplieron los estándares internacionales de protección de derechos humanos de todos los pobladores de Nicaragua en general y de los pueblos indígenas y afrodescendientes en particular. Pero en esa ruta igual los campesinos serían sujetos de amenazas, de expropiaciones y afectaría esa ruta también a poblaciones indígenas. Sí, todos, o sea, todos, porque es bien larga, es mucho más larga que la anterior. A todas las personas que se pretenda afectar, ¿verdad? Con el proyecto deben ser consultados, también deben ser indemnizados debidamente, pero no estamos todavía allí. Estamos en la parte de concebir el proyecto y a este nivel, según la normativa internacional de los derechos humanos, según los estándares internacionales aplicables, deberían estar consultando a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y eventualmente, cuando tengan las rutas, a todos los nicaragüenses que pueden ser afectados, campesinos, municipalidades, etcétera, ¿no? Si no lo hicieran de esa forma, entonces el Estado volvería a ser sujeto de una demanda como la que acaba de perder ante la Corte IDH, ¿no? Pues sí, pero es triste pensar que los estados se van a cumplir con sus obligaciones internacionales, sobre todo sus obligaciones de derechos humanos solamente porque viene viene la Corte. Esa es su obligación. La primera obligación del Poder Ejecutivo, según la Constitución Política de Nicaragua, es cumplir y hacer cumplir la ley. Y de acuerdo con el artículo 46, todos estos los principales convenios de protección de los derechos humanos son partes integrantes de la Constitución. O sea, un gobierno democrático, un gobierno del pueblo, para el pueblo, que lo respeta sus derechos humanos. Entonces, ese es algo intrínseco que no tendría que ser, porque va a tener una nueva demanda y una nueva sentencia condenándolo, sino porque es su obligación. Volviendo un poco al tema de la reacción de las comunidades ante este fallo y el posible resarcimiento
Usted mencionaba, bueno, ellos esperan que se cumpla. ¿Qué tanto sienten que es posible ver ese resarcimiento y ese cumplimiento de la sentencia por parte del Estado hoy día bajo las actuales circunstancias políticas del país? Sí, bueno, es una pena que algunos de los líderes y lideresas hayan tenido que salir del país por presiones políticas. Tenemos varios en el exilio, pero esta es una situación tan grave para las comunidades que no está en la cabeza de los líderes, está en la cabeza de todas las comunidades. ¿Verdad? Es como si mañana te dicen a vos, bueno, aquí vengo, ya esta casa no es tuya, ya esa sala lo vamos a quitar y vamos a poner escritorio, ya esta pared la vamos a botar. Entonces, así se sienten las comunidades cuando están hablando de su territorio y que van a tener otros usos sobre lo que ellos tradicionalmente han utilizado sin consultarle. Entonces, esto va más allá de 3 o 4 líderes. Esto es un asunto de estos pueblos y ellos esperan que el gobierno de reconciliación y unidad nacional, ¿verdad? Sea realmente un gobierno que los proteja y que los respete.